El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Tenemos la bendición de empezar una exposición nueva de un nuevo libro de la Biblia. Tenemos el primer domingo para estudiar el libro de Génesis, el principio de todo. Los principios son importantes, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan el día que conociste tu cónyuge? Algunos de las personas que son casadas. ¿Ustedes recuerdan el primer día de ver tu hijo o tu hija? Principios son importantes. Y ustedes saben que cada sermón, quiero empezar con una ilustración. Porque el principio del sermón es importante para guiarnos en la dirección más importante, en el punto básico del sermón. En la misma manera, el principio de la Biblia nos ayuda a andar en la dirección apropiada en todos los temas más importantes. Y todo el fundamento de la palabra de Dios está basada en el libro de Génesis. Pues el principio es importante. El principio es importante. Y es un doble uso de esa frase, el principio de todo. Porque el Génesis es el principio de toda la Biblia. Pero Dios, nuestro Creador, en verdad es el principio de todo. Pues es un doble uso de la frase, el principio de todo. El libro de Génesis. Vamos a empezar hoy con una introducción básica. Una introducción básica para el libro de Génesis. El libro de Génesis. Y tenemos la meta de estudiar 3 puntos. El trasfondo de Génesis. El trasfondo de Génesis. El bosquejo. Segundo punto, el bosquejo de Génesis. El bosquejo de Génesis y la importancia de Génesis. Un resumen de la importancia de ese libro de Génesis para nuestras vidas. Pues vamos a empezar y empezar con un poco es como una clase para esta semana. Empezamos con el clase para entender el trasfondo de Génesis, para entender algunas de las cosas básicas. Para estudiar cualquier libro, queremos entender quién escribió y quién fue la audiencia. ¿Quiénes recibieron la carta o el libro de Génesis? Para entender el autor y quiénes recibieron el libro de Génesis. Pues en el libro de Génesis tenemos el autor es Moisés. El autor es Moisés. Y él escribió el libro de Génesis por medio de la inspiración de Dios. El significado del libro de Génesis es el principio o el origen. Y en el principio, en las versiones de la Biblia en el griego, tenemos la palabra Génesis. Pero en el hebreo, originalmente Génesis fue escrito en el hebreo. En el hebreo, ellos usaron simplemente las primeras palabras para hacer el título del libro. Y cuando leemos Génesis 1:1, leemos la frase en el principio. En el principio. Y este es el título original del libro. En el principio. Pues en otras palabras, Génesis, el significado es el principio de todo. En ese libro aprendemos que originalmente Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio fueron considerados un libro que fue escrito por Moisés, que la gente de Israel recibieron más o menos en 1440 antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de nuestro Salvador Jesucristo. Más de 1400 años antes del Señor Jesucristo.
más o menos 3.500 años desde de nuestro tiempo ahora. Dios empezó a dar su palabra por medio del libro de Génesis. Y Dios usó el hombre Moisés para escribir ese libro. Y el libro, y todos los primeros 5 libros de la Biblia, se llama Pentateuco. Pentateuco, para decir un resumen de los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, si estudiamos la Biblia o el tema de las religiones en la universidad, por los últimos 100 años, la filosofía común en las universidades es enseñar que Moisés no escribió el libro de Génesis hasta Deuteronomio. La filosofía común que empezó se llama una crítica alta de la Biblia, que empezó en Alemania y ahora es popular en las universidades por los últimos 100 años, es enseñar, y muchos seminarios en otros lugares en el mundo, es enseñar que Moisés no escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Pero alguien puede decir, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Pues vamos a tener un resumen. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leer algunos textos en qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice el libro de Éxodo? Vamos a leer Éxodo 34. Éxodo 34. Y Alex, puedes leer versículos 27 hasta 28. Por su voz, ok, está bien. Okay. Hermano Lee. 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a esas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Quién recibió la instrucción de Jehová aquí? Moisés. ¿Qué fue la instrucción? Escribe tú estas palabras. Tenemos otros textos en los primeros 5 libros que dicen directamente como Éxodo 24, versículos 3 a 4. Vamos a ver y preguntar a otra persona. Porque tal vez Moisés fue mentiroso. Vamos a preguntar. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Versículos 7 hasta 8. Josué capítulo 8. Capítulo 1. Versículos 7 a 8. Y Gerson, ¿puedes leer con voz alta, por favor, los 2 versículos? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Nunca te apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes ya conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pues, ¿qué pensó Josué? ¿Qué fue la opinión de Josué? De quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Él conoció Josué personalmente. Josué conoció Moisés personalmente. Fue discípulo de Moisés. Y él pensó que Moisés escribió, Dios por medio de Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Vamos a leer la opinión de Jesús. La opinión de Jesús, Marcos. Vamos a leer el Evangelio de Marcos. Capítulo 12, versículo 26. Y Jair, puedes leer Marcos, capítulo 12, versículo 26. Marcos 12, 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Pues es bien claro que Jesús, una persona bien sabia,
pensó que Moisés escribió los primeros 5 libros. Mencionamos esta herejía, o esa forma de incredulidad que está enseñado en muchos seminarios y casi todas las universidades. Te enseña que Moisés no escribió la Biblia. Y esa forma de incredulidad, que es una crítica alta de la Biblia, es un resultado de la evolución. Resultado de la evolución. Y una forma de la incredulidad para tratar de examinar la Biblia y ver cómo en la historia del mundo, cómo la religión de Israel empezó a cambiar a través de varias generaciones. Y en el fin, alguien que colectó Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomio, los libros, y empezar a cambiarlos para tratar de tener una religión nueva, para manipular a la gente. Esta fábula, esta mentira, es una forma de incredulidad. Incredulidad. Creemos y confiamos que la palabra de Dios fue preservada y tenemos toda la evidencia. Tenemos toda la evidencia. La palabra de Dios es confiable, la palabra de Dios está seguro, Dios preserva su palabra para salvar su pueblo en cada generación. Y en acuerdo con la palabra, Dios usó Moisés para escribir su palabra. Bien claro, pues el autor es Moisés. Y sí, en el fin, tal vez Josué cambió algunas ediciones, algunas cosas en el fin, como la descripción del fin de Deuteronomio, para describir cómo Moisés murió. Obviamente Moisés no escribió. O tal vez Dios dio la descripción a Moisés antes que él falleció. Es posible también, porque Dios sabe todo. Pero sabemos, si Dios usó por Moisés para escribir la gran mayoría de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pues rechazamos toda la incredulidad aquí. Y como vamos a ver en Hebreos. Hebreos enseña que por fe confiamos que Dios creó el mundo. Y por la fe confiamos. La palabra de Dios es la verdadera expresión de la palabra de Dios y Dios preservó su palabra. Recordamos que Moisés escribió la palabra durante el tiempo de pasar por el desierto. Dios habló, recordamos que ellos tuvieron 40 años por pasar por el desierto. Y Él usó los 40 años para escribir la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios directamente por medio de Jehová. Y probablemente usó otros, ¿cómo se dice? Sources. Otras fuentes o recursos para ayudarle a escribir como las listas de linajes que encontramos en Génesis. Encontramos varias listas de genealogías. Pues probablemente fuera una combinación directamente de la palabra de Jehová, como los 10 mandamientos, y cómo recibió la instrucción en Éxodo 34. Y también él usó como cualquier otra persona para describir la historia. ¿Y qué escribió Moisés en Génesis? La historia del mundo, la historia de la gente de Israel, la historia. Él escribió Génesis más que todo en forma de una historia. Y eso es fácil, ¿verdad? Más fácil entender, niños, más fácil entender una historia que entender la enseñanza de Efesios, ¿verdad? O la enseñanza del apóstol Pablo. Pues ten ánimo. Tenemos 2 años de planes de estudiar historias de la Biblia, textos narrativos para entender la palabra de Dios. Ese es el tipo de género, ese es el autor. Y ahora pensamos de quién recibió la palabra de Dios. ¿Quién recibió la palabra de Dios? Pues tenemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibieron el libro de Génesis. Y recordamos mucho de la perspectiva de Génesis
es por medio de animar a los israelitas. Por ejemplo, los israelitas estaban preparando para entrar a la tierra prometida. Y ellos aprendieron mucho de la gente que vivieron ahí por medio de Génesis. Y mucho de la historia de cómo ellos llegaron ahí. Hubiera sido importante en la historia de Israel para recibir este trasfondo. Pero también recibir la promesa de la tierra prometida por medio de Abraham, que por medio de la voluntad de Dios, fueron la voluntad de Dios para ellos recibir la tierra prometida. Ese fue para prepararlos, para escuchar de los pactos y escuchar de toda la gracia y evangelio predicado a Abraham, Isaac y Jacob, para ayudarles a perseverar y vivir en acuerdo con la voluntad de Dios. En el libro de Josué y Jueces, ellos tuvieron la necesidad de aprender de su historia, pero mucho más para conocer su Dios y el evangelio. Porque tristemente, muchos de ellos fueron incrédulos. Recuerden el resumen del apóstol Pablo en 1 Corintios, que la mayoría fallecieron en el desierto, en incredulidad. Y por medio de Génesis, aprendemos del evangelio, el fundamento del evangelio, de quién es nuestro Dios, quiénes son nuestras grandes necesidades, de tener un Salvador. Y aprendemos de Jesucristo, más que todo, en el libro de Génesis. Pues ese es el trasfondo del libro de Génesis. Ahora vamos a pasar por un resumen básico de Génesis. Abrimos nuestras Biblias y vamos a pasar en el libro de Génesis, 50 capítulos, y vamos a tratar de hacerlo en 15 minutos. Vamos a ver si podemos hacerlo. En otros años usamos la ilustración si compramos un terreno bien grande en un país grande como Australia, que tiene mucho campo. Vamos a usar un helicóptero para volar sobre todo el terreno que tiene miles y miles y miles de kilómetros y kilómetros y kilómetros de terreno. Vamos a ver la gran vista del libro de Génesis. Y tenemos dos divisiones. Capítulos 1 a 11. 1 a 11 tenemos la historia de la creación y la corrupción del mundo. En el bosquejo tenemos capítulos 1 a 11, la creación, la historia de la creación y la corrupción del mundo. En la segunda parte de segunda parte de Génesis, tenemos capítulos 12 a 50. El resumen de cómo Dios empezó el pueblo de Israel. Cómo Dios empezó a salvar pecadores. Enfocado en el pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El evangelio enfocado en salvar un pueblo, una familia. Y tener el evangelio centrado en una familia y su linaje. Y aprendemos que nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham también. Él es nuestro padre por ser padre de todas las personas que tienen la fe verdadera. No solamente los judíos. Pues podemos decir y cantar que Abraham es nuestro padre en la fe. Pues tenemos las dos partes, la historia de la creación y la corrupción del mundo, y después tenemos la historia de la familia de Abraham, Isaac, Jacob, y terminamos con Josué. Pues en el libro, primer parte de la historia, vamos a abrir nuestras Biblias, y en capítulo 1 y 2 tenemos la historia de la creación del mundo. Y conocemos quién es nuestro Dios por medio de esa historia. En capítulo 2 hasta capítulo 4 aprendemos de la caída y las consecuencias horribles en la caída. Y es evidente cuando Caín mata a Abel. Los frutos y consecuencias de la caída. En capítulos
Siguen los capítulos y abrimos nuestras Biblias. Capítulo 5 y capítulo 6 tenemos descripción de la familia de Adán. Todas las generaciones de Adán. Y empezamos a tener el bosquejo. Dios nos dio el señal para ayudarnos a entender las divisiones de Génesis. En capítulo 5, en versículo 1, encontramos esa frase. De las generaciones de Adán. Esa frase es la ayuda para nosotros tener el plan y el bosquejo de Dios. Encontramos la repetición de esa frase en todos los puntos básicos en las divisiones. Y cambiamos temas cuando Dios dice de las generaciones de y explica la descendencia, la familia de Adán aquí. Y Dios cambia el tema para hablar de otro tema después de dar las generaciones y la lista de los nombres. Es para enseñarnos la historia. Una historia real, una historia que necesitamos aprender, porque es el fundamento de todo, el fundamento en el principio de todo. Pues en capítulos 5 y 6 aprendemos de la familia de Adán y la depravación total, y cómo después de los años de la creación y aprendemos de las familias y generaciones, aprendemos de la gran maldad, que el mundo estaba lleno de gran maldad. Y en capítulo 6, versículo 9, hasta capítulo 9, aprendemos de otra familia. En capítulo 6, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Y cambia tema. Tenemos el tema de Noé y la gran ira de Dios y el gran diluvio. Y cómo Dios destruyó todo el mundo, aparte de una familia. Solamente una familia sobrevivió toda esa expresión de la ira de Dios. Y aprendemos a tener temor de Jehová por medio y expresión de su gracia en el pacto de Dios con la creación, el pacto de Noé. Cambiamos en capítulo 10. Capítulo 10, leemos en versículo 1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, o los hijos de Sem. Pues aprendemos aquí en capítulo 10 hasta capítulo 11, versículo 9, en las generaciones y la torre de Babel. Y aprendemos de por qué tenemos tantos idiomas. ¿Y cuántos idiomas tenemos en nuestro propio país, verdad? Más de 40, si recuerdo bien, de idiomas de varias personas en nuestro propio país. Y algunos quiché, cachiquel, español, inglés, un poco. Pues es antigua, por lo mínimo. Pues aprendemos que ¿por qué tenemos tantos idiomas? Y que es el plan en el fin de cambiar Babel. En el fin adoramos al Señor en Apocalipsis, usando todas las tribus y todos los idiomas y todas las culturas para adorar al Señor. Y usar varios colores para pintar una adoración, una pintura más completa con más colores por medio de todos los idiomas. Y en el fin Dios usa la condenación de Babel para hacer por su adoración en Apocalipsis. Aprendemos desde el principio al fin cómo Dios merece la adoración. En capítulo 11, seguimos el bosquejo aquí y abrimos nuestras Biblias. Seguimos que tenemos en capítulo 11, versículos 10 hasta 26. 10 dice, estas son las generaciones de Sem, hijo de Noé. Cambiamos y tenemos un gran cambio en capítulo 12. Capítulo 12, tenemos un gran cambio porque conocemos una persona bien importante, Abraham. Y en ese tiempo fue Abraham. Pero Dios cambió su nombre. Cambió su nombre para expresar la redención. Como Dios cambió el nombre de Esaú para ser Pablo. Pues tenemos en capítulos 11 hasta 25, tenemos el pacto de Abraham, una gran historia de Abraham. Mucho del corazón del libro
está enfocado en Abraham, el pacto de Abraham, y aprendemos de la fe, más el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá, y aprendemos esa lección otra vez, por medio del libro de Abraham, y aprendemos del pacto de Abraham, y cómo todavía vivimos bajo las bendiciones del pacto de Abraham, el cumplimiento en Jesucristo. Y de todos los aspectos del pacto de Abraham, la semilla, la tierra y la promesa de la nación, la tierra y la bendición, todos los aspectos del pacto de Abraham tienen su cumplimiento y en el nuevo pacto, en Jesucristo. Pues seguimos en nuestras Biblias y aprendemos en capítulo 19 de los horrores del pecado de Sodoma y Gomorra. Pero en capítulo 22 aprendemos del Evangelio y la obra de Jesucristo por medio de la prueba de la fe con Abraham. Cuando Dios dijo a Abraham de la instrucción de sacrificar su propio y único hijo, Isaac. En esa sombra aprendemos de uno de los símbolos o tipos del Evangelio más precioso en toda la Biblia. Pues en capítulo 25, empezamos a cambiar por medio y aprender de otro punto, por medio de la historia de Abraham. Murió y tenemos otra descendencia. En capítulo 25, versículo 12 hasta 18, la familia de Ismael. En capítulo 25 hasta 35, tenemos la gracia de Dios y la continuación de la fidelidad de Dios y el Evangelio, expresado el hijo y nieto de Abraham, Isaac y Jacob. Y seguimos su historia y cómo Dios preservó su familia. ¿Por qué es importante que Dios preservó su familia? Porque adentro de su familia encontramos el Salvador Jesucristo. Jesucristo fue descendiente de Jacob, Isaac y Abraham. Y Dios usó esa familia para darnos nuestro Salvador Jesucristo, el objeto de nuestra adoración hoy, nuestro gran Salvador y nuestro Dios. Pues aprendemos de cómo Dios nos dio nuestro Salvador y cómo Dios salvó pecadores como Isaac y Jacob en capítulos 25 hasta 35. En capítulo 36 vamos a aprender de la familia de Esaú. Y en capítulo 36 hasta 50, en una gran porción del libro, tenemos un enfoque en la vida de José. Y aprendemos por la crisis con José y también el pecador Judá, de cómo Dios salva pecadores y cómo Dios preserva sus salvos durante los peores tiempos en nuestras vidas. Y aprendemos una lección como Habacuc en el libro En la vida de José, de cómo pasar las pruebas y confiar que Dios tiene un plan para todo. Y cómo Dios no solamente salvó el linaje del Salvador y su Hijo Jesucristo por preservar José, pero también cómo Dios salvó el mundo en un tiempo bien difícil por medio de José. Pues ese es el resumen del libro de el Génesis. Aprendemos de la historia de la creación del mundo y la corrupción del mundo en capítulos 1 hasta 11. Pero después de esa introducción, aprendemos en capítulos 2 a 50 la gran historia de la salvación. La gran historia de la salvación. Sí, la historia de salvación empieza en capítulos 1 a 3. En el proto-evangelion, o la primera tiempo escuchar el evangelio. Pero es expandida de esa historia de la salvación, enfocado en la salvación de una familia, en capítulos 12 a 50.
En toda esa historia, aprendemos muchas cosas bien importantes. Aprendemos muchos puntos muy importantes en todo esto. Seguimos más que todo, hermanos, y aprendemos más que todo la gloria de nuestro Salvador Jesucristo y cómo la fidelidad de sus promesas en el Evangelio. Y tenemos el fundamento para todo el libro, toda la Biblia y todo el fundamento de la historia de Jesucristo aquí en Génesis. Pues si queremos conocer a nuestro Salvador, estudiar el libro de Génesis es un buen meta. Si queremos entender el Evangelio y ser salvos, Génesis es un buen libro de estudiar. Por medio de esa historia podemos conocer y gozar y adorar nuestro Salvador Jesucristo. Y aprendemos en los primeros capítulos, capítulo 1 a 3, en la primera vez para Dios predicar el Evangelio, que la humanidad no tuvieron un tiempo de existir en el estado de pecado sin el Evangelio. En toda nuestra historia, y esa es nuestra historia, hermanos, nuestra historia de aprender. ¿Por qué? Porque es la historia de nuestra creación. Existimos por medio de esa historia y ese Dios. Es por medio de nuestra historia porque somos pecadores ahora, sentando aquí. Y por medio de la caída. Somos hijos de Adán. Es nuestra historia. Y es nuestra buena noticia para escuchar el Evangelio en capítulo 3 y la repetición del Evangelio en el Génesis. Nuestra salvación está aquí, en nuestra historia. Es nuestra historia cuando tenemos la destrucción del mundo por medio del pecado y la depravación total. Porque nacimos en el estado de depravación total. Es nuestra historia de aprender de la destrucción del mundo. Porque todo el mundo fue destruido en la gran diluvio. Es nuestra historia de aprender. Es nuestra historia en la segunda parte del libro de Génesis, capítulos 12 y 50. ¿Por qué? En la iglesia, en el nuevo pacto, en la salvación, somos hijos de Adán. Somos más judíos que los hijos de Abraham por carne. Podemos decir a un judío con ¿cómo se dice? Este sombrero de judíos. Sí, así. Que somos más judíos que vos. Somos más judíos que vos. Porque los hijos de Abraham son los hijos de misma fe de Abraham. Si Abraham está intentando allí, él puede decir, no eres mi hijo. No eres mi hijo. Tal vez hijo por carne, pero no tienes la misma fe. Las personas que adoran y confían en Cristo Jesús son hijos verdaderos de Abraham. Y la historia de Abraham, Isaac, Jacob y José es nuestra historia. Nuestra historia. Porque es la gran historia de Jesucristo. Pues empezamos a tocar aquí la gran importancia de Génesis, por decir que es nuestra historia. Es nuestra historia. ¿Qué estudiamos hoy? El trasfondo de Génesis. Moisés escribió para la gente de Israel recibir ese libro. A pesar de que el mundo dice, Dios usó a Moisés para escribir el libro de Génesis y preservó toda palabra para su pueblo. ¿Qué es el bosquejo de Génesis? Pasamos por toda la tierra grande de Génesis. 50 capítulos para tener la gran vista, que es una gran historia de redención de Jesucristo y la salvación de pecadores. ¿Y qué aprendemos en la importancia de Génesis? Es nuestra historia. Es nuestra historia. Y cómo el país de Israel recibió el libro de Génesis por medio de Moisés y Dios, y recibió diciendo, esa es nuestra historia. En la misma manera ahora, más que 3,050 años después, recibimos Génesis y decimos, esta es nuestra historia. Esta es la historia de mi familia, de mi historia de la fe,
Es la salvación de mi necesidad por un Dios, un Salvador. Ahora vamos a tocar el tema más puntos de la gran importancia de Génesis. ¿Por qué necesitamos tomar 2 años en Génesis? Porque es el fundamento de todo. Es el fundamento de todo. Y tengo ayuda por la aplicación de la importancia de Génesis por medio de un predicador, Borgman, que es un bautista reformada que tomó más de 2 años predicando el libro de Génesis. Y él enseñó algunos puntos de la gran importancia. Y estoy repitiendo algunos de sus puntos. Uno de los puntos es, aprendemos de la gran importancia de estudiar el principio de todo. La historia de creación. La historia de creación. Ahora, si asistimos a una escuela, si es escuela pública o si es escuela de universidad, de educación más alta, ¿qué enseña la escuela? Si estudiamos varios temas también, si estudiamos nuestros cuerpos, o estudiamos las montañas y las rocas, si estudiamos cómo ser un doctor, o si estudiamos varios temas, encontramos la gran mentira de evolución. La gran mentira de evolución, que básicamente nadie creó el mundo. Fue una explosión que nadie causó y el resultado es que tenemos un mundo lleno de orden, de belleza y esa gran mentira de la evolución centrado en el ateísmo es una de las grandes mentiras de nuestro siglo. Y muchas veces la iglesia no toca ese tema. Muchas veces la iglesia pretende como esa gran mentira no existe. Y todos nuestros hijos están recibiendo la mentira en la escuela o la universidad. Y la iglesia no habla. O no habla en detalle de qué dice la palabra de Dios. Pues vamos a regresar a qué dice de Dios. Y comparar qué dice la palabra de Dios con las filosofías del mundo. Y aprendemos de la palabra de Dios es nuestro fundamento de todo. Y para estudiar nuestros orígenes es entender el significado de toda la vida. Y no es contra ciencia, en verdad es pro ciencia. Pues no tengan miedo, hermanos, si eres doctor o estás estudiando en las ciencias, no necesitas dejar tu trabajo. Pues, otra razón de estudiar Génesis, otro punto de la gran importancia de Génesis, es el fundamento, cuando decimos, él es el principio de todo, es el fundamento de todo, es el fundamento de entender todos los otros libros de la Biblia. Si rechazamos Génesis y decimos que Génesis capítulos 1 a 3 o 1 a 12, 1 a 6, si empezamos a decir, esa primera parte, no en verdad no es 100% un reporte preciso de la historia, es una fábula, es una invención, porque ellos no supieron cómo comunicar cómo el mundo empezó con evolución. Y por medio de eso, vamos a decir que es fábula. Y quitar los primeros capítulos de la Biblia. Y por tener creencias así, en verdad quitamos y destruimos todo el fundamento de todos los otros libros de la Biblia. Si Dios, que creó el mundo, no recuerda bien cómo Él usó evolución, o cómo Él, es una broma, hermanos, Él recuerda bien. Y si Dios no tenía la capacidad de comunicar por su palabra cómo Él creó el mundo, ¿cómo podemos confiar en Él en todos los otros libros? Pues en verdad encontramos el fundamento de todo. Fundamento de pecado, la caída. Fundamento de nuestro Salvador, la promesa a Adán y Eva. Por medio de Dios predicó el Evangelio. Aprendemos el fundamento de cómo entender todo el mundo. Dios es el creador.
Y aparte de Dios de ser nuestro creador, no podemos entender cualquier ciencia. No podemos entender cualquier área de ciencia si no tenemos ese fundamento. Dios es nuestro creador. Pues este es otra razón, Génesis es el fundamento de entender nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión. ¿Qué es un cosmovisión? ¿Cómo entender el mundo? ¿Cómo entender el estudio de la realidad? La metafísica. Entender Génesis. Porque entendemos realidad por entender Génesis. ¿Cómo podemos estudiar nuestro ser? Ontología. Por estudiar Génesis. Podemos entender quiénes somos. ¿Cómo podemos entender los cosmos o el universo? Por entender Génesis. ¿Cómo podemos entender la antropología o quién es el hombre? Por medio de Génesis. Por medio de Génesis. ¿Cómo podemos estudiar la manera que aprendemos o entendemos cualquier verdad? Es por la naturaleza de la noticia. Es por entender Génesis. ¿Cómo podemos entender la moralidad? La moralidad. ¿Por qué la moralidad existe? Por medio de Génesis. Por medio de Génesis. ¿Cómo podemos entender la naturaleza de la vida y la historia? Que Dios es soberano y no hay accidentes. Por medio de Génesis. Por medio de Génesis. En verdad, Génesis es el base por toda la ciencia y todo el estudio de todas las otras partes de nuestras vidas. El libro de Génesis, porque Dios creó el mundo y toda cosa en el mundo tiene sentido cuando entendemos la base que tenemos, que Dios es nuestro creador. Pues, ¿por qué estudiamos Génesis? ¿Por qué es importante? Es nuestra historia. ¿Por qué estudiamos Génesis? Es el fundamento de todo. Es el fundamento de la Biblia y fundamento de nuestro mundo. ¿Por qué estudiamos Génesis? Porque revela nuestro Dios y el Evangelio. Cuando pasamos en un resumen básico de Génesis, en los 50 capítulos, estudiamos cómo Dios es creador. Él tiene el autoexistencia. Dios es la causa y el mundo es la afecta. Aprendemos de la Trinidad en el libro de Génesis. Aprendemos que Él creó el mundo por su propia gloria. Aprendemos de Él que Él revela a sí mismo a su creación. Por medio de nombres como Elohim, El Shaddai y el Roi. Aprendemos que Él es un Salvador. Y aprendemos de Cristo Jesús por medio del libro de Génesis. Todas son las cosas aquí, hermanos, son un resumen de por qué estudiamos Génesis. Aprendemos del reino de Dios. Aprendemos de los pactos. Si queremos crecer en el entendimiento de teología de pacto, el fundamento para entender toda la Biblia. Aprendemos de teología de pacto aquí en Génesis. Aquí en Génesis es el lugar, mejor libro para entender el teología de pacto. Pues, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Un resumen de el libro de la introducción de Génesis. El principio de todo. El principio de todos los sermones por los siguientes 2 años. El principio de toda la Biblia. El principio de todo el mundo. El principio de todo es Dios. Y Dios empezó con Génesis. Pues necesitamos estudiarlo, entender el trasfondo para interpretarlo. Necesitamos entender el bosquejo de Génesis para tener la gran vista de interpretarlo también y ver la gran propósito del libro para comunicar quién es Dios y cómo Él salva. Y tenemos la gran importancia de Génesis porque es nuestra historia, el fundamento de todo. Describe un Dios como Salvador y nuestra necesidad por un Salvador. En aplicaciones, hermanos, en aplicaciones ahora. ¿Cómo aplicar en una clase así?
Porque en verdad este sermón es parte del sermón y parte de clase del seminario. ¿Cómo aplicamos? En maneras básicas. Vamos a orar para Dios usar el libro de Génesis en nuestras vidas. Vamos a orar por nuestra iglesia. Durante los 12 años, primero Dios, que estudiamos ese libro, vamos a orar que Dios usa ese libro para salvar almas, para edificar su pueblo, para edificar nuestras propias almas, pero también edificar nuestros hermanos en la fe verdadera. Vamos a orar que Dios use ese libro para salvar a algunos de nuestros hijos, por escuchar las historias en Génesis. Vamos a orar que Dios edifica su iglesia por medio de Génesis. Otra aplicación. Vamos a leer Génesis. Ustedes necesitan leer el texto antes de llegar en el domingo. Una buena práctica es leer el texto en el sábado. En el sábado en la noche, cuando es tiempo de comer, es una buena práctica de leer el texto. ¿Y por qué hacemos exposiciones de la palabra, versículo por versículo? Y también escribo aquí abajo en la hoja, tenemos el texto para la próxima semana. Y ustedes, es sabio para ustedes, especialmente como padres o hermanos mayores de la familia, tomar el liderazgo de la familia y leer el texto. O si eres madre soltera, leer el texto con tus hijos antes de llegar en el domingo. Antes de llegar en el domingo. Ayuda a alguien a entender, meditar, y ustedes pueden leer las notas de un estudio bíblico a sus hijos para explicar en una manera básica el texto antes de llegar. Va a ser una gran ayuda para ustedes entender y no llegar sin recordar cuál versículo estamos y tratar de seguir el argumento. Es más difícil si no estás leyendo Génesis durante la semana. Quiero animar a ustedes a leer la palabra y meditar en Génesis antes de llegar en los domingos. Y orar para Dios usar su palabra en tus vidas y las vidas de nuestros hermanos y familia. Y otra aplicación es buscar por Cristo en el libro. Buscar por nuestro Salvador, quién es Dios. Y buscar cómo las historias conectan con el Evangelio y nos ayuda a tener el fundamento para entender todo el Evangelio y nuestra necesidad. Otro punto es, buscamos por Cristo y la historia de redención. Buscamos por Cristo por medio de buscar la historia de redención, de cómo llegamos Cristo a nuestro mundo. Pero también, hermanos, leímos Génesis con la humildad de admitir nuestra necesidad. No estudiamos Génesis como simplemente poner otra categoría de doctrina y entender otra filosofía o entender en una manera de los detalles de Génesis. Estudiamos Génesis con este gran deseo. Dios, muéstrame otra vez mi necesidad. Abre mis ojos para ver mis propios pecados y mi propio Salvador. Que yo necesito un Salvador otra vez. Ese es como un cristiano verdadero lee la Biblia. Con ojos así, diciendo, Dios, muéstrame mi pecado. Muéstrame, enséñame de mi Salvador. Enséñame otra vez de la gloria de tu persona. Yo tengo hambre y sed para conocerte, Dios, y ver nuestra necesidad otra vez, por medio del Evangelio y la verdad que eres un gran Salvador. Pues vamos a estudiar Génesis por medio de la gracia del Señor, hermanos, y vamos a confiar en Él, para Dios en su gracia, obrar en nuestras vidas y santificarnos, salvar almas y edificar su pueblo por medio del libro de Génesis. Oremos.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.